Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el 27º domingo de tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Raymond Thomas de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Aztaviula. Yo soy Alma Cirielo de la diócesis de Youngstown. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Jesús, sembrador de la semilla, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, promesa de vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, cosecha abundante de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria en Dios, en el cielo, en la tierra, paz de los hombres, que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo, Dios, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos. Perdona misericordiamente nuestras ofensas y otorganos aquellas gracias que nos hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña a los que pasan, pisotearla a los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto bien han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escogí a ustedes y los he puesto para que produzcan fruto, y ese fruto permanezca, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado del tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero,
Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes y el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. San Pablo nos reconforta a los filipenses y a nosotros. Primero, él nos dice que no nos inquietemos. Deténganse a pensar cuántas veces en el día experimentamos ansiedad sobre nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro siguiente pago, nuestros servicios por pagar. La vida está llena de ansiedades. Pero Él nos dice, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. Se nos dice que dejemos todo en las manos de Dios, todo. Eso requiere confianza, fe y valor para poder hacerlo. Porque Él dice, presenten sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. Pongan todas sus oraciones y peticiones ante Dios, pero háganlo con gratitud. Eso es decir, denle gracias a Dios por todas estas inquietudes, oraciones y peticiones. Dar gracias a Dios es el sentimiento de Jesucristo. Incluso Jesús dio gracias a Dios en la noche de su última cena. Él nos dio la Eucaristía la noche antes de morir. Es como decir, incluso ante la experiencia de sufrimiento y muerte, da gracias a Dios. ¿No hicieron eso los mártires incluso antes de su muerte? Dar gracias por sufrir y morir como nuestro Jesús lo hizo. Ellos dieron todo lo que tenían al dar su vida como lo hizo Jesús. Esto nos hace detenernos a pensar que le doy yo a Dios en mi gratitud. Nuestra ofrenda semanal debe ser ofrenda a Dios en gratitud, no para pagar por el gas y la electricidad y todo lo demás que podamos nombrar, sino solamente como ofrenda dada en gratitud.
Dejemos que los gerentes de la oficina o los negocios se encarguen de lo que se necesita para continuar. Solo den en gratitud y Dios nunca los abandonará. Luego, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica lleno de gratitud. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Pablo nos instruye a recurrir a la oración y la súplica para presentar nuestras necesidades ante Dios junto a la acción de gracias. Para que la Iglesia produzca frutos por el reino de Dios a través de acciones de amor, humildad y compasión, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los ciudadanos del mundo entero tengan más reverencia para la santidad de toda vida humana, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los refugiados e inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los enfermos o moribundos y las personas que los cuidan conozcan el amor de Dios a través del apoyo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa de amor veamos en unos a otros el amor de Jesús, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios, creador del cielo y la tierra, protege lo que sembraste, guía los pasos de tu pueblo, que ora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer,
Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están el cielo de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos. Misericamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna en cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y a la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. The body of Christ. Cuerpo de Cristo. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos Demos gracias. gracias a Dios.